Estamos con Eduardo Inda, director de OK Diario. Don Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, tenemos mucha actualidad y todo pasa por la aprobación de los nuevos presupuestos generales del año próximo, del año 2023. Es decir, Eduardo, yo no entiendo. Es decir, no me alcanza mi inteligencia a entender cómo puede ser que estando en un momento económico con España sobreendeudada, en un momento económico con una inflación galopante, con un decrecimiento económico y con incluso una recesión posible a la vuelta de la esquina. Es decir, teniendo este contexto, Eduardo, ¿cómo se pueden poner encima de la mesa unos presupuestos en donde se aumenta el gasto público y en donde la carga fiscal es la mayor carga fiscal de la historia democrática de España? Es decir, ¿cómo se explica esto, Eduardo? ¿De quién es el dinero público? Según Carmen Calvo, de nadie. Pues De ellos, del gobierno. Pues ya te lo he respondido. Si no es de nadie, pues da igual, ¿no? Según la teoría de esta banda, ¿no? Es una cosa sencillamente terrible, y lo que hace el señor Sánchez es lo que en la Nicaragua de hace 40 años, de 30 años, se llamaba la piñata, que es la costumbre entre los sandinistas, entre la izquierda de Nicaragua, que es robar propiedad privada y luego repartírsela entre ellos como si no hubiera un mañana. Y aquí lo que está haciendo Pedro Sánchez es comprar 17 millones de votos, más o menos. Sí. Hemos calculado en OK Diario que esas serán las personas a las cuales va a beneficiar este reparto ingente de dinero público, que luego ya tendrá que venir a arreglarlo el señor Feijóo, como le ocurrió al señor Rajoy con el presidente Zapatero. Pero mientras tanto, pues él a intentar comprar esos 17 millones de votos de 17 millones de españoles mayores de edad, ¿no? Es una auténtica salvajada, una locura. Y bueno, pues esto demuestra una vez más que este señor pues es un auténtico psicópata, ¿no? Solo un psicópata puede conducir los destinos de una nación de esta manera. Pero fíjate, Eduardo, siempre digo lo mismo. Es decir, si Pedro Sánchez, en vez de presidente del gobierno, pues fuera consejero general, empresario de una gran empresa y llevara a la empresa a la quiebra más absoluta, a no pagarle a sus acreedores, es decir, lo que está haciendo con España estaría en la cárcel o en vías a entrar en prisión si hiciera lo que hace en una empresa privada. Bueno, como mínimo estaría en la calle, ¿no? Es decir, sí, eso desde luego. Un CEO de una empresa que los accionistas ven que la lleva a la quiebra, pues lo quitan de en medio lo antes posible para evitar que entren en bancarrota, ¿no? y en quiebra, ¿no? En España, pues como desgraciadamente todavía queda bastante tiempo para las elecciones, y quien desgraciadamente tiene en su mano la convocatoria de esas elecciones es el propio Sánchez, y además sus socios, por ejemplo Podemos han pasado, en fin, de irse a Marruecos o a Colombia o a Afganistán en una plaza de Madrid a estar sentados en el Consejo de Ministros, a viajar en Falcon o a ir en coche oficial rodeados de escoltas con todas las comodidades que ello comporta. Y estas personas pues van a decir amén a lo que haga falta para seguir en el machito, en el poder, en el Falcon, y viviendo de todos los demás ciudadanos y repartiendo la pasta a los amiguetes, ¿no? Ese es el terrible escenario que tenemos en estos momentos, y que, ya digo, no lo podemos solucionar ningún ciudadano en absoluto, porque la capacidad, la potestad de convocar elecciones y de disolver las cámaras solo pertenece a una persona, y esa persona es Pedro Sánchez. Eduardo, yo que acostumbro a leer OK Diario todos los días, pues he visto que estás estupefacto por las palabras de Irene Montero. Irene Montero dice que la ocupación no es un problema, que en todo caso es algo que hablamos aquí, bueno, pues los que estamos en contra del gobierno y ya está, pero que no es un problema. Es decir, ¿estás estupefacto? Vamos a ver, lo de leer OK Diario es una buena costumbre que recomiendo a todos nuestros televidentes, también a los miembros de Periodista Digital, a don Alfonso Rojo, que últimamente veo que nos lee menos, una gran costumbre. Dicho todo lo cual, hombre, ella dice que la ocupación es un invento de la derecha, ¿no? Y que cuando la derecha impone su agenda, pues acaba ganando las elecciones. Ahí se hace un pequeño lío, pero ella tiene razón no miente cuando ella dice que piensa que la ocupación es un invento. Cuando tú vives en un casoplón de 1,2 millones de euros que te ha costado casualmente 700.000, cuando ese casoplón está protegido por 10 guardias civiles, es normal
es normal que la ocupación te parezca un invento porque vives en los mundos de Yupi, tienes piscinero, tienes 2 o 3 personas de servicio y nadie nunca va a franquear la puerta de tu casa si tú no le das permiso y desde luego jamás de los jamases van a ocupar tu casa. Por eso es comprensible que ella diga que la ocupación es un invento de la derecha. Otro de los temas de actualidad y que por desgracia afecta a muchos españoles es el incremento del paro. Lo que es increíble, Eduardo, es que aún falsificando las estadísticas, es decir, con esa reformita de la reforma laboral, lo que consiguieron es encarecer los contratos temporales, convertirlos en fijos discontinuos y que en las estadísticas oficiales, pues por arte de magia, fueran trabajos fijos, pues ni aún así. Ni aun engañando las estadísticas son capaces de decir que el empleo sube. No, sube el desempleo en España, por desgracia. Bueno, es verdad que después de la campaña de verano siempre hay... Sí, eso es verdad. Sube el desempleo. Lo que es evidente es que esa reforma laboral ha permitido falsear las cuentas del paro, del SEPES, y claro, esto es un auténtico escándalo. Esto solo ocurre en países bananeros, en países del tercer mundo, en autocracias y desde luego en todas las dictaduras. Y esta es una más de Pedro Sánchez. Esas cuentas están falsificadas, falseadas, y lo que es coyuntural ya lo sabemos. Era normal que después de la campaña de verano hubiera más desempleo, pero no es menos cierto es que la coyuntura, la estructura que ellos han establecido de conteo de los datos del paro, pues es falsaria y es dopar al gobierno y engañar a todos los ciudadanos. Ya digo, estos son tácticas de países del tercer mundo, de autocracias y de regímenes sátrapas. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, Eduardo, pues es la única comunidad, junto con Asturias, pero desde luego la única comunidad autónoma que no tiene deuda. Es decir, a diferencia de una España sobreendeudada con Pedro Sánchez, con cada día más deuda, estamos en máximos históricos de deuda, pues en cambio la Comunidad de Madrid, insisto, sin deuda y además con buenos datos de empleo. Aquí evidentemente hay un modelo que funciona, es el liberal, el de Ayuso, el de la libertad, el del Partido Popular, el de la oposición, y uno que no funciona, el de Pedro Sánchez. Efectivamente, además el Partido Popular en Madrid y en otras comunidades autónomas, pero la gran bandera, el gran estandarte, el gran banco de pruebas ha sido siempre Madrid, y con menos impuestos, con impuestos más bajos, se ha recaudado más, y es lógico que Madrid crezca más que nadie, tenga menos desempleo que el resto de comunidades, y Madrid, pues todas las ayudas que ha recibido en los últimos años se las ha devuelto, y no es el caso de Cataluña, que debe varias decenas de miles de millones de euros. Es la diferencia entre una gestión austera, responsable, comedida, poco voraz de cara al ciudadano y de aprovechamiento de los recursos públicos y de los impuestos frente a Cataluña, que gasta como si no hubiera mañana porque sabe que el Ministerio de Hacienda pues no les va a sancionar porque incumplan las reglas de gasto. Ocurrió con el PP, ocurre con el Partido Socialista. Hay que recordar que el señor Sánchez es socio de los golpistas catalanes que están en el poder en Cataluña y les deja hacer lo que les dé la realísima gana. Pero lo que es evidente, y hoy se ha demostrado con la medida que ha anunciado Emiliano García Paje de bajar impuestos, es el Partido Popular y Ayuso en particular son la referencia para el resto de gobernantes en España, y son un claro ejemplo de que quien marca la agenda política, económica y de gestión en este país en estos momentos es el Partido Popular, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Por ejemplo, el Partido Popular propuso bajar el IRPF a las rentas medias y bajas, y las comunidades autónomas socialistas de la Comunidad Valenciana y de Castilla y León le han seguido el paso. El Partido Popular, por ejemplo, que me parece una gran medida, propuso cambiar la vergonzosa ley para evitar que un ocupa esté en tu casa meses y meses y meses o años y años y años y lo puedas echar en 24 horas, y el Partido Socialista le ha imitado, y en lugar de establecer que ese periodo para echar por la fuerza a un delincuente que ocupa tu casa, en lugar de ser de 24 horas, pues han retocado un poquito la norma, en fin, la propuesta de reforma del Código Penal para que en lugar de en 48 horas puedas echar a ese sinvergüenza en 48. En fin,
todo lo que hace el PP lo copia el Partido Socialista en materia económica y en materia de protección de los derechos fundamentales, y eso yo creo que indica el camino que está tomando afortunadamente este país de ir hacia el centro derecha, hacia políticas liberales, políticas constitucionales, políticas responsables, y desde luego a Pedro Sánchez le van a castigar pues su ruinosa gestión económica. Somos el único gran país de la zona euro, bueno, el único país de la zona euro que no ha recuperado los niveles de PIB prepandemia, y además de todo eso tenemos los mayores índices de paro de Occidente, los número uno, y he de decir también que la ciudadanía pues le va a castigar esos pactos con ETA, con la banda terrorista ETA, que ha asesinado a 856 compatriotas, de ellos 12 socialistas, y esos pactos con los comunistas financiados por la narcodictadura venezolana, y esos pactos con los golpistas catalanes. Por tanto, yo veo cada vez más claro que se impone el discurso del responsable y sensato del Partido Popular, y el discurso de Pedro Sánchez cada vez tiene menos adeptos, incluidos sus propios varones socialistas. Y eso marca un cambio de tendencia que yo estoy seguro que se va a producir pues más pronto que tarde, en función también, evidentemente, de la voluntad de ese presidente del gobierno, que tiene como gran obsesión viajar en Falcón. Y, en fin, pues en Falcón es verdad que se debe de ir muy bien, mejor que en línea regular, pero ya te queda poco, Pedro, de ir en Falcón. Muy poquito, gracias a Dios. Y para concluir, Eduardo, y muy relacionado con lo que estabas diciendo, ya hay encuestas, además de forma tendencial, como publicáis en OK Diario, de forma tendencial demuestran que, efectivamente, lo que decías, Pedro Sánchez, bueno, ya puede ir descontando los días, ¿no?, para salir de la Moncloa. Y es más, la diferencia entre el Partido Popular, es decir, de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, pues va increciendo, es decir, cada día hay más diferencia en las encuestas ya de forma tendencial. Es evidente que hay un cambio de ciclo. Lo que es evidente es que, salvo en el diario gubernamental El País, en el cual pues hacen las trampas que han hecho siempre en el diario gubernamental. Y en el CIS. Efectivamente. Diario gubernamental ahora, diario gubernamental con Rajoy, estaban las órdenes de Soraya Sáenz de Santa María, y la verdad es que, salvo el diario El País, el resto de medios conceden una amplia ventaja a la suma de los escaños que obtendrían en unas próximas elecciones generales el Partido Popular y Vox, y todos dan por encima de los 182 escaños. Hay un margen importante. Es verdad que el Partido Popular ha frenado un poquito su subida. La suma, si el Partido Popular a nosotros nos da 7, 8 escaños menos que hace unos meses, que antes del verano, pero no es menos cierto que todavía la suma de la derecha sigue dando una holgadísima mayoría absoluta, y yo espero que eso se mantenga hasta el día de la cita con las urnas, porque es lo mejor que le puede pasar a España, y lo que sería una tragedia, en fin, de proporciones y de consecuencias seguramente insubsanables en muchísimas décadas, sería que este psicópata siguiera 4 años más en Moncloa. Eduardo Inda, director de OK Diario, un placer como siempre. Un fuerte abrazo.